Hay muchos hombres que hacen todo bien. Son atentos. Son respetuosos. Escuchan. Acompañan. Están cuando ella los necesita. Y sin embargo, no son elegidos. No porque sean malos hombres. No porque no tengan valores. No porque no valgan. Sino porque confundieron algo fundamental. Confundieron bondad con atracción. A nadie se lo explicaron. A casi todos se lo enseñaron al revés. Te dijeron que si eras bueno, si dabas sin pedir, si estabas siempre disponible, si entendías, si acompañabas, si sostenías, ibas a ser elegido. Y no es así. Porque una cosa es ser bueno, y otra muy distinta es ser deseable. Ser bueno no es el problema. El problema aparece cuando tu bondad nace del miedo. Del miedo a perderla. Del miedo a que se vaya. Del miedo a no ser suficiente. Ahí la bondad deja de ser una elección y se convierte en una estrategia. Das más. Cedes más. Te adaptas más. Te postergas más. Y cuanto más haces eso, menos eres visto como un hombre en eje y más como alguien funcional. No te eligen. Te usan. Te buscan cuando necesitan contención. Pero no te desean. Y esto no tiene que ver con las mujeres. Tiene que ver con una dinámica que muchos hombres repiten sin darse cuenta. Hoy vamos a hablar de eso. Del error del buen tipo. De por qué dar sin eje te deja afuera. Y de cómo recuperar tu masculinidad sin volverte duro, frío ni cínico. Desde muy chico a muchos hombres les enseñaron lo mismo. No con palabras directas, sino con mensajes repetidos. Sé bueno. Sé comprensivo. No incomodes. No pongas presión. Adáptate. Y sobre todo, haz lo que ella espera de ti. Así se construyó el mito del buen tipo. El hombre que cree que su valor está en cuanto da. En cuanto aguanta. En cuanto se adapta. El problema es que ese modelo no enseña a elegir. Enseña a agradar. Y agradar no es atraer. El buen tipo aprende a escuchar más de lo que habla. Ceder más de lo que propone. Esperar más de lo que avanza. Aprende a estar, pero no aprende a sostenerse. Y cuando un hombre no se sostiene, su bondad deja de sentirse como presencia y empieza a sentirse como necesidad. No es que ella piense que bueno es. Empieza a sentir, sin decirlo. Siempre va a estar. No se va a ir. Puedo apoyarme, pero no tengo que elegirlo. Y ahí la dinámica se rompe. Porque la atracción no nace de la obediencia. No nace de la sobreentrega. No nace del sacrificio silencioso. La atracción nace cuando hay un hombre que se respeta, que se elige, que no se abandona para sostener un vínculo. Y ese punto exacto, es el que muchos hombres nunca aprendieron. El problema no es dar. El problema es estar disponible todo el tiempo. Un hombre empieza a perder el eje cuando responde siempre. Está siempre. Cancela su vida para sostener la de ella. Adapta sus tiempos, sus planes, su energía. No porque ame, sino porque teme perder. Y ese miedo se filtra en todo. Se filtra cuando respondes aunque estés cansado. Cuando dices que sí, cuando querías decir que no. Cuando priorizas el vínculo por encima de tu centro. Cuando te acomodas para no incomodar. Eso no se siente como amor. Se siente como dependencia. Y aquí aparece una confusión clave. Muchos hombres creen que la disponibilidad los vuelve valiosos. Pero la disponibilidad constante no aumenta el deseo. Lo elimina. Porque cuando está siempre ahí, no hay espacio para que ella se acerque. Cuando lo das todo, no queda nada por elegir. No hay misterio. No hay tensión. No hay presencia masculina.
Solo hay alguien que gira alrededor. Y el hombre que gira alrededor de otro deja de ser percibido como un hombre en eje. No porque sea malo. No porque no valga. Sino porque ya no se elige a sí mismo. Y cuando tú no te eliges, nadie más lo hace por ti. Dar no es el problema. El problema es desde donde das. Cuando das sin eje, das para sostener algo. Das para que no se caiga. Das para que no se vaya. Das para ser visto. Das para que te elijan. Ahí no hay libertad. Hay necesidad. Y la necesidad se siente, aunque no se diga. Se siente en el tono. En el mensaje. En la energía. En la expectativa escondida detrás de cada gesto. Dar sin eje es dar esperando. Esperando reconocimiento. Esperando respuesta. Esperando validación. Esperando que el otro complete algo que tú no estás habitando. En cambio, dar desde la elección es otra cosa. Das porque quieres. Das porque te nace. Das porque estás entero. Das porque no te pierdes en el acto de dar. Cuando das desde la elección, si el otro no responde como esperabas, no te quiebras. No te enojas. No reclamas. No persigues. Porque no estabas negociándote. Ahí aparece una diferencia sutil pero profunda. El hombre que da desde el eje no necesita ser elegido. Él ya se eligió. Y esa energía se percibe. No empuja. No ruega. No insiste. No se explica. Está. Y eso, paradójicamente, es lo que vuelve a despertar atracción. Porque la atracción no nace del esfuerzo. Nace de la presencia. El deseo no desaparece de golpe. Se apaga de a poco. Y muchas veces, se apaga justo cuando tú crees que estás haciendo todo bien. Estás presente. Estás disponible. Escuchas. Contienes. Das tiempo. Das energía. Das comprensión. Pero en ese dar constante, algo se empieza a perder. No porque dar sea malo, sino porque cuando das de más, dejas de ser una elección y te conviertes en una garantía. Y el deseo no vive en la garantía. Vive en la posibilidad. La sobreentrega elimina el misterio. Elimina el espacio. Elimina la tensión sana. Cuando siempre estás, cuando siempre respondes, cuando siempre sostienes, cuando siempre comprendes, el vínculo deja de respirar. No hay vacío. No hay distancia. No hay eco. Y sin eco, no hay deseo. Muchas mujeres no dejan de desear porque el hombre sea malo. Dejan de desear porque el hombre se diluyó. Porque dejó de habitar su centro para habitar la necesidad del otro. La sobreentrega no comunica amor. Comunica abandono de sí mismo. Y cuando un hombre se abandona a sí mismo, aunque lo haga con buenas intenciones, el deseo se resiente. Porque nadie desea a alguien que no se elige. El deseo necesita sentir que el otro está ahí porque quiere, no porque teme perder. Recuperar tu eje no significa volverte frío. No significa endurecerte. No significa volverte cínico ni distante por estrategia. Eso no es masculinidad. Eso es defensa. La verdadera masculinidad no se construye reaccionando, se construye eligiendo. Elegirte a ti. Elegir tu tiempo. Elegir tu energía. Elegir desde donde das y desde donde no. Un hombre en eje no necesita demostrar que es bueno. No necesita explicarse. No necesita sobreentregarse para ser elegido. Porque cuando tú te eliges, el otro ya no es el centro. Es una posibilidad. Y ahí ocurre algo clave, la atracción no vuelve porque hagas más, vuelve porque dejas de perderte. Cuando un hombre deja de mendigar validación emocional, cuando deja de confundirse con la idea de que amar es sacrificarse, cuando vuelve a su centro sin rencor y sin máscara, el vínculo cambia. A veces, el otro se acerca. A veces, el otro se confunde. Y a veces,
el otro se va. Pero en todos los casos, tú vuelves a estar entero. Y eso es lo único que realmente importa. Porque no se trata de que te elijan. Se trata de no abandonarte para que alguien se quede. Si esto te resonó, dale like para que otros hombres también empiecen a volver a su eje. Y si quieres seguir profundizando, suscríbete al canal. Esto no va de técnicas. Va de conciencia. Va de presencia. Va de dejar de perderte en nombre del amor. Nos vemos en el próximo video. Gracias.